Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me acompañe en esta nueva emisión de Largo Aliento, la número 20, que continúa el tema de la construcción de los mitos nacionalistas, los mitos de la nación, que son un intento de encontrar una referencia trascendente para la sociedad que no sea estrictamente religiosa. Le insisto, la razón es que no se podía mantener la paz al interior de una zona, de una región política, si se tenían distintas religiones, imponiendo una de ellas sobre los demás. Entonces había que encontrar algo que estuviera por encima de estas diferencias religiosas, y lo que se empezó a construir fue este Estado laico, que la referencia, digamos, trascendental para la sociedad fuese un cuento en el cual lo que le daba trascendencia a los individuos no era la existencia de un Dios, sino de una nación, una comunidad imaginada que tenía una historia muy larga y por lo tanto tenía un futuro previsible igualmente largo. Y eso es lo que intentan, y con distinto éxito. Se construyen en el siglo XIX, decíamos, estas tradiciones que le dan un sentido diferente a la corona británica, que le dan una historia cívica a Francia y que, por ejemplo, en Alemania y en Italia no logran construir, no alcanzan a tener una conexión con el pasado. En el caso de Italia, un pasado pues espectacular, el Imperio Romano, y en el caso de Alemania pues no había de dónde agarrarse y no sabían cómo hacerlo. Se me ocurrió precisamente alrededor de esto que es probable que esto es lo que haya facilitado la aparición del fascismo. Mussolini es quien logra conectar el Imperio Romano con Italia. Él inventa la idea del facho, este haz de palitos que tenía en medio un hacha, que era la referencia de los prétores, que eran quienes impartían justicia en Roma, y él lo convierte en su referencia, y ese facho es el facho de combatimiento que se convierte en su fascismo. Hitler hace lo mismo y encuentra conexiones bien arbitrarias con un pasado mítico para el cual le es utilísimo el Anillo de los Nibelungos y su versión en las óperas del señor Wagner. Y bueno, él le va poniendo otras cosas y convierte esto en esta historia mítica del pueblo ario, que es superior a todos los demás pueblos de la tierra, ¿no? Eso es lo que hacen allá. Aquí en el continente americano, lo que teníamos que hacer cuando nos separamos de los que nos habían venido a conquistar, como se llama, pues era deshacernos de ellos, ¿no? Y darle sentido a un pueblo que había vivido muy tranquilo y muy bien hasta que llegaron aquellos, echaron a perder todo y ahora vamos a recomponernos, ¿no? Esto lo que va a significar es deificar, volver semidioses a los héroes que nos dieron patria, que son quienes nos quitaron de encima a los malvados, y en donde se pueda, pues deificar también a quienes resistieron el ataque de aquellos miserables que vinieron a torturarnos. Yo creo que el caso más elaborado y desarrollado es acá, es Nueva España, es México. Estados Unidos, por ejemplo, no tiene cómo conectarse con ese pasado remotísimo, así que lo más lejos que se pueden mover es inventar el Día de Acción de Gracias y luego, pues, enaltecer a los padres fundadores, que son el señor Washington y Adams y Jefferson y Madison y Hamilton, que la verdad sí fue una generación excepcional y la convierten en pues, su gran referencia. Nosotros, sin embargo, pues teníamos que quitarnos de encima a los españoles, ¿no? Esa era la idea de quienes en el siglo XIX pues están tratando de darle sentido a México. Y quienes lo hacen son un par de personajes muy curiosos, Fray Servando Teresa de Mier y Carlos María de Bustamante. Y los dos lo que hacen es empezar a picotear en la historia para ir seleccionando las cosas que les ayudan a construir un discurso
en el cual los héroes mexicanos pues son el señor Cuauhtémoc, por allá en el pasado muy remoto, y ya en el momento presente pues Miguel Hidalgo. Y en medio de esos dos no hay nada. Es decir, son 300 años que fueron de oscuridad, una especie de edad media en la cual pues fuimos humillados, aplastados y demás. Es un cuento muy mal hecho. Es lo que se podía hacer, me imagino, en esa época. Ellos lo hicieron como pudieron. Pero este cuento se va a retomar para dar una construcción ya propiamente nacionalista en esta famosa obra que se llama México a través de los siglos. Es una obra de 6 tomos, 5 y uno adicional. Muy bonita y mucha gente la tenía en su casa porque servía de adorno. Yo creo que casi nadie la habrá leído. Pero es una historia en la cual se van conectando estos viejos héroes. No se destruye por completo la parte del virreinato, se recuperan algunas cositas, pero sobre todo se enaltece el momento de la independencia, se enaltece a Benito Juárez y se enaltece a Porfirio, que es en su periodo cuando se hace esta gran obra. Y pues en ese libro usted puede ver a un Porfirio Díaz que no conoce. O sea, al que le tocó es otro. Y ese es otro porque quien construye el mito en el siglo XX pues son otras personas. ¿Quiénes son? Pues este mito del siglo XX se construye fundamentalmente para personas que no saben leer y escribir, que era pues, la mayoría de los mexicanos, y se construye en la pared, ¿no? Son las pinturas de Diego. Diego, como sabe, Diego Rivera, era un comunista convencido, él formaba parte del Partido Comunista y él pues pintó lo que él quería ver, ¿no? Un México comunista. Él estaba convencido que eso era lo que había que hacer. Él pinta fundamentalmente en el periodo del final de los sonorenses, todo el periodo de los sonorenses, y quien convierte eso en ya la mitología del nacionalismo revolucionario es Cárdenas, que también quería un México comunista, él estaba convencido de eso. Y entonces pues retoma estos murales que antes podíamos ver en Palacio Nacional sin dificultad, ahora pues todo es complicado porque se regresaron a vivir ahí estos señores y echaron a perder el palacio, que era pues un lugar para visitar los mexicanos. Ahí están los murales, ahí está Marx, Engels, Lenin, que nunca vinieron, pero ahí los pintó Diego porque pues eran los importantes, ¿no? Por ahí anda un Hernán Cortés así todo chueco, sifilítico, y ahí es donde entra la duda, ¿no? Si Hernán Cortés estaba así, pues ¿cómo fue que nos derrotó, man? Imagínense si hubiera estado enterito y completo y fuerte, hubiera sido el final de todo. Bueno, todos son cuentos, ¿no? Insisto, y son cuentos para legitimar a quienes fueron obteniendo el poder a la fuerza y que querían construir un México que funcionara. Porfirio está tratando de seguir el proceso que habían seguido los europeos, que es este proceso mediante el cual va uno rompiendo las estructuras sociales medievales, corporativas, para reemplazarlas con ciudadanía. Ese es el intento de Porfirio. No le da tiempo. Lo reconoce en la entrevista que hace con el señor Krillman, una entrevista muy famosa de la cual todo el mundo nomás ha leído un cachito, pero la entrevista es buenísima. Y en donde dice, es que no hemos podido llegar tan lejos, ¿no? La democracia requiere ciudadanía y pues en eso andamos, todavía no funciona. Finge que sí, que ya va a poder haber elecciones y todo, pero es nada más para engañar al público, que surjan aquellos que quieren reemplazarlo para poderlos decapitar, caso de Bernardo Reyes. Pero sí, es el proceso en el que él está. Y es un proceso que los sonorenses van a tratar de continuar, esa es mi interpretación. Ellos también están pensando en un país de ciudadanía. Recuerde usted, todos los sonorenses, bueno, prácticamente todos los líderes de los sonorenses son clase medieros. Clase medieros esencialmente ateos. No son comecuras todos ellos, pero sí todos son prácticamente no religiosos, porque Sonora así era en ese periodo, y pues el éxito del porfiriato en Sonora crea a este grupo que cuando llega al poder, pues dice, vamos a seguirle porque estaba funcionando, y en esa dirección van. Cuando se matan entre ellos y se les acaban los sonorenses y escogen al michoacano, pues el michoacano llega con otra idea.
Recuerde usted que el guía espiritual, el tutor, el mentor de Lázaro Cárdenas es don Francisco J. Mújica, un ex seminarista de allá de Uruapan, Michoacán, es decir, propiamente hablando de afuerita del Bajío. Uruapan sí está afuera. Jiquilpan, donde nació Cárdenas, sí está dentro del Bajío. Pero pues él aprendió con Mújica y entonces tiene una visión diferente. Los dos son convencidos de que el comunismo es una maravilla. Mújica es el que introduce ideas de este tipo en la Constitución del 17. Él es el jefe de la Comisión de Constitución, apoyado por Obregón. Y bueno, pues vamos construyendo entonces un discurso nuevo en el cual, para que tuviera sentido la revolución, había que convertir a Porfirio en el peor de todos. Y eso van a hacer, lo van a convertir en el imaginario nacional en un dictador miserable que abusó de los mexicanos, que impedía los sindicatos, todo eso son mentiras, ¿eh? Efectivamente era un personaje que no era democrático, eso no hay duda, pero otra vez, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, así eran todos, ¿eh? No había prácticamente democracias en el mundo, es decir, Estados Unidos, a lo mejor un cachito ahí Francia, que pues no funcionaba muy bien, en Inglaterra con su monarquía constitucional y una cierta democracia, pero párele de contar, todos los demás tienen regímenes autoritarios, es lo que funcionaba en esa época, y Porfirio era pues un autoritario, eso no hay duda. Pero el avance económico del periodo, su apoyo a los sindicatos, pues eso no se lo pueden quitar, O sea, ahí está, lo hizo. Él no era contrario a los sindicatos, él era contrario a los conflictos entre la empresa y el sindicato. Y entonces la pasaba tratando de ayudarlas a las negociaciones. Esto más o menos funciona hasta que ya al final de su periodo, él ya viejo, y los anarquistas entrando a nuestro país, pues el asunto empieza a convertirse ya en enfrentamientos continuos. De eso son culpables los hermanos Flores Magón, a los que mucha gente celebra. Eran unos desbaratados que solo causaron problemas. Pero otra vez, esta historia que usted conoce, la escribieron para que usted creyera en el régimen de la revolución. Tenían que hacerlo así. Lo mismo que habían hecho Carlos María y el padre Mier, tratando de destruir todo lo bueno que había pasado durante el virreinato para dejar solo lo malo. Y entonces, pues que hubiera algo de lógica en para qué nos independizamos, güey, ¿no? O sea, como qué queríamos o qué estamos buscando. No, es que vamos a ser mejores porque lo malo de México viene de los españoles. Y vienen cosas malas de allá, vienen cosas malas de acá, y vienen cosas buenas de ambos lados. Y yo insistiría, el mejor momento que tiene México ocurre en la Nueva España, entre 1650 y 1750. Es parte de lo que viene en el libro, que ya próxima semana va a estar en librerías y espero que pronto podamos empezar a platicar aquí, porque pues hay que empezar a poner una historia un poquito más lógica. Todas las historias, para convertirse en este elemento cohesionador y legitimador, tienen que ser simplificadas y tienen que ser un poquito torturadas, O sea, tampoco cree usted que vamos a tener una historia absolutamente real de lo que exactamente pasó. Primero, porque no podemos, y segundo, porque eso no sirve para cohesionar nada. Entonces sí se necesita construir una cosa medio mítica. Eso es natural de los seres humanos. Pero hay que construirla, creo yo, de manera que le sea útil a México. La historia que tenemos, esta del nacionalismo revolucionario, le era útil a quienes llegaron al poder, al nacionalismo revolucionario, mejor conocido como PRI. En particular, le era útil a un segmento del PRI, encabezado por Cárdenas, cuando él impone esto sobre todos, luego que se intenta recuperar en una versión ya más chafita con los echeverristas, y que está ahora en el poder a través de los obradoristas. Son la parte más negativa del discurso nacionalista mexicano, es de ellos.
porque es un discurso esencialmente de resentimiento, de polarización, de enfrentamiento, en el que lo único bueno que puede tener México está alrededor del sahumerio, del Quetzalcóatl, de los pueblos originarios y los bastones de mando. Espérame, güey. Estás hablando de cosas pues, que hace mucho tiempo que no existen, que nunca existieron, las acabas de inventar, porque eso de los saumerios y bastones de mando es un inventazo, y que estás tratando de convertir el nacionalismo revolucionario en una especie de discurso ya no nacionalista, sino ya pseudo religioso, concentrado en un grupo de población que ni siquiera existe, porque los pueblos originarios hace mucho no lo son, para con eso poder acabar con todos los que no corresponden a tu definición. Es el espejo del señor Trump. Lo que está haciendo él, tratando de acabar con todos los que no son güeritos, blancos, ojos azules y demás, lo mismo que hacía el señor Hitler, ¿se acuerdan? Entonces es el espejo que quieren construir aquí. A mí no me parece que eso esté bien. Lo que necesitamos es construir un discurso en el que tengamos referencias mucho más claras de lo que ocurrió y podamos entender cómo nuestra transformación en ciudadanía puede colocarnos en el futuro. Esto es clave. Los discursos que se construyen en América Latina son discursos muy orientados al pasado, que durante el siglo XX, cuando son adicionados del comunismo, se van a convertir en discursos profundamente negativos. Si usted se pregunta por qué América Latina en el siglo XX es un fracaso, esa es la respuesta. Los discursos populistas que se construyen para favorecer a quienes van a alcanzar el poder. Y a cambio, van a ser costosos para la nación entera. Lo que se quería hacer era destruir la idea de que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, exactamente de 1870 a 1913, el periodo que se llamó patrón oro a nivel global en materia financiera, en ese periodo se hicieron ricos varios países latinoamericanos, concretamente Argentina y Uruguay. Chile y México quedaron muy cerca de ser ricos, y eso es lo que había que romper. Y para romperlo había que decir que ese periodo era un periodo de oligarcas, de colonialismo, y el camino correcto es este camino de los pueblos originarios sumados a las ideas comunistas que nos dan como resultado un neocorporativismo. Una nueva construcción de corporaciones, no las de la Edad Media, sino unas nuevas que vamos a inventar nosotros, que son los sindicatos, las centrales campesinas, los grupos populares, para con ellos sostener en el poder a este grupo de personas cuyo único objetivo era estar en el poder. Pero eso nos fue convirtiendo en países cada vez más pobres. Si usted compara lo que ocurre en Asia durante la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del XXI y lo que ocurre en América Latina, la diferencia es brutal. Y la diferencia, en mi opinión, tiene que ver esencialmente con el cuento. Porque de ese cuento se legitiman los bandidos que desde el poder destruyen al país con el único fin de enriquecerse ellos mismos. Pero ya me enojé, entonces ahí muere. Regresamos próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.